Te han enseñado que el diezmo es una obligación sagrada, pero algo dentro de ti no termina de estar en paz con esa idea. En Marcos 7:13, Jesús advierte: anulan así la palabra de Dios por la tradición que se transmiten unos a otros y hacen muchas cosas semejantes a esta. Este versículo nos abre los ojos. No todo lo que se practica en nombre de Dios tiene su origen en Él. Hoy profundizaremos en una verdad que ha sido ignorada por generaciones. Te mostraremos cómo ciertas enseñanzas sobre el diezmo han sido distorsionadas al punto de convertirse en pecado. Revelaremos las razones bíblicas por las que diezmar hoy, en muchos casos, no solo es un error doctrinal, sino una ofensa contra la libertad que Cristo nos dio. ¿Estás listo para entender lo que Dios realmente espera de ti? Desde los primeros pasos de la fe cristiana, muchos han crecido con una idea grabada a fuego, que diezmar es una obligación sagrada, una señal de obediencia que garantiza bendición y seguridad espiritual. Para muchos, dejar de diezmar es casi como traicionar a Dios, y la culpa que eso produce ha sido suficiente para mantener a generaciones atrapadas en una práctica que en realidad ya no forma parte del pacto que Dios estableció con nosotros a través de Cristo. Pero, ¿y si te dijéramos que diezmar hoy, tal como se enseña en muchos púlpitos, no solo es una práctica incorrecta, sino una ofensa directa a la obra redentora de Jesús? ¿Y si en nombre de la obediencia estuviéramos deshonrando el sacrificio que nos liberó de la ley? Para entender esto debemos volver a las Escrituras, no a la tradición. La práctica del diezmo no comenzó como una expresión libre de generosidad. Fue una institución legal dentro de un sistema que Dios estableció específicamente para la nación de Israel bajo el antiguo pacto. En Números 18:21 se ordena: a los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo era un impuesto religioso que sostenía a una tribu particular, los levitas, encargados del servicio en el templo. Pero lo que muchos ignoran es que este sistema dependía de una estructura completamente desaparecida: un templo físico, un sacerdocio levítico y una nación teocrática. Cuando Jesús vino, no solo cumplió la ley, sino que la superó, abriendo un nuevo camino para todos nosotros. Hebreos 7:18-19 declara con claridad: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Este pasaje no es simbólico, es literal. El sistema antiguo fue reemplazado. El diezmo, como parte de ese sistema, dejó de tener validez como mandato obligatorio. Aún así, muchos insisten en resucitar una ley que Cristo ya dejó atrás. Algunos citan a Malaquías 3:10 como si fuera una orden eterna: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero olvidan que Malaquías hablaba a una nación bajo la ley mosaica, no a la iglesia nacida del Espíritu. Más aún, el contexto revela que el mensaje iba dirigido a sacerdotes corruptos que robaban a Dios y descuidaban su función en el templo. No era un llamado universal, era una advertencia específica. Colocar esa carga sobre los creyentes del nuevo pacto es distorsionar el mensaje original. Cristo no vino a añadir nuevas reglas a un sistema ya fallido. Él vino a inaugurar un pacto totalmente nuevo. En Gálatas 3:13 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si el diezmo era parte de esa ley, entonces insistir en su práctica como requisito obligatorio es, de hecho, una forma de volver a la esclavitud. Es como si alguien recibiera la libertad por la que otro pagó con sangre y decidiera regresar voluntariamente a la celda. Muchos lo hacen sin malicia. Crecieron creyendo que era lo correcto. Pero lo que está en juego no es solo una práctica financiera, sino el corazón del Evangelio. Gálatas 5:1 nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo del que habla no es otro que el sistema legal del Antiguo Testamento, incluido el diezmo como obligación. El error no es dar, sino enseñar que hay que hacerlo por ley.
bajo amenaza de juicio o pérdida de bendición. Esa enseñanza es peligrosa porque anula la gracia. Jesús nunca ordenó a sus discípulos diezmar. En ningún momento del Nuevo Testamento se ve a la iglesia primitiva imponiendo el diezmo como norma. De hecho, en Hechos 15, cuando los apóstoles discuten qué aspectos de la ley deben exigirse a los gentiles, el diezmo ni siquiera se menciona. ¿No es eso revelador? Si el diezmo fuera tan crucial para la vida cristiana, ¿cómo es posible que Pedro, Pablo y los demás no hayan dicho ni una sola palabra al respecto cuando definían la base doctrinal de la iglesia? Al contrario, el apóstol Pablo, en sus múltiples cartas, nunca exigió el diezmo a las iglesias que fundó. Cuando habló de dar, lo hizo en términos de libertad, no de porcentaje. En 2 Corintios 9:7 escribió: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no hay coerción, no hay cálculo, no hay ley. Solo hay una invitación a la generosidad nacida del amor y no del miedo. Es aquí donde muchos se sienten confundidos, porque durante años se les ha enseñado que si no diezman, estarán robándole a Dios. Se les ha condicionado a ver la relación con el Padre como una transacción, pero Dios no es un comerciante. Él no te pide un pago mensual para mantener su bendición sobre tu vida. Su favor es gratuito, pagado por Cristo en la cruz. Efesios 2:8-9 lo dice sin ambigüedades, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínalo por un momento. Un padre que da todo por su hijo, incluso su vida, ¿exigiría luego una cuota mensual para seguir amándolo? Claro que no. Entonces, ¿por qué hemos reducido la relación con Dios a una fórmula de ingresos y porcentajes? Esto no solo es teológicamente incorrecto, es espiritualmente dañino. Convierte la gracia en obligación y al creyente en un esclavo de sistemas humanos. Jesús fue claro al advertirnos sobre aquellos que imponen cargas que ni ellos mismos están dispuestos a llevar. En Mateo 23:4, hablando de los fariseos, dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El diezmo obligatorio, enseñado como requisito para salvación, provisión o bendición, es exactamente ese tipo de carga. Una que no viene de Dios, sino de hombres que han tergiversado la palabra para mantener estructuras de poder y control. Cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros se sacude. Porque no se trata solo de doctrina, sino de libertad. Se trata de una fe que respira, que ama, que sirve, no porque tiene miedo de perder la cobertura celestial, sino porque ha sido transformada por el amor de Cristo. Esa transformación no necesita amenazas ni exigencias. Brota de un corazón que ha sido tocado por la gracia. La historia de la viuda en Marcos 12 es un reflejo perfecto de este espíritu. Jesús observaba cómo los ricos daban grandes sumas en el templo y luego vio a una mujer pobre poner 2 monedas pequeñas. Él dijo: de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella no dio por ley, dio por amor. Y Jesús no mencionó un porcentaje, sino una actitud. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Volver al diezmo como mandato no solo es un retroceso doctrinal, es una negación práctica del Evangelio. Es decirle a Cristo: tu sacrificio no fue suficiente, yo necesito completar mi justicia con obras. Es como si dijéramos que la cruz necesita un complemento financiero para ser eficaz. Pablo fue categórico en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cada vez que enseñamos que el diezmo es necesario para agradar a Dios, estamos diciendo sin palabras que el sacrificio de Jesús no bastó. Esto no significa que dar esté mal. Al contrario, el cristiano generoso refleja el corazón de su Salvador. Pero la generosidad no nace de una tabla de cálculo, sino de una vida rendida.
Cuando damos por amor, cuando sembramos en el reino con libertad, cuando sostenemos obras que reflejan a Cristo, entonces estamos caminando en el verdadero espíritu del Evangelio. Pero cuando damos por miedo, por presión, por superstición, por obligación, entonces no estamos adorando, estamos negociando. Y Dios no quiere una negociación, Él quiere una entrega. No necesita tu dinero, quiere tu corazón. Y cuando tiene tu corazón, el dinero y todo lo demás fluyen naturalmente. Por eso insistir en el diezmo como ley no solo es un error, es una contradicción del alma del cristianismo. Hemos sido llamados a libertad, no a cálculos, a amor, no a exigencias, a gracia, no a reglas muertas. Al mirar hacia adelante, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de relación queremos con Dios? ¿Una de reglas y porcentajes o una de intimidad y entrega? ¿Queremos vivir bajo el temor de maldiciones o bajo la certeza de una bendición que ya ha sido derramada sobre nosotros en Cristo? Romanos 8:32 nos lanza una pregunta que nos desarma. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios ya nos dio lo más valioso. No está esperando a que demos primero para bendecirnos. Él bendice porque ama, no porque calcula. Y nosotros, como sus hijos, no estamos llamados a seguir fórmulas del pasado, sino a vivir por el Espíritu. El mismo Espíritu que nos guía, nos mueve a dar, pero no por ley, sino por amor. No por obligación, sino por convicción. No por miedo, sino por libertad. Así empieza esta verdad que nadie quiso decirte. Diezmar hoy, como se enseña tradicionalmente, no solo es un error, es un pecado contra la gracia. Porque cada vez que elegimos la ley en lugar de Cristo, anulamos la cruz. Y eso, por más espiritual que parezca, es una tragedia que debemos corregir. El corazón del mensaje de Cristo fue la libertad. Libertad del pecado, de la condenación, de los yugos humanos impuestos por sistemas religiosos que se alejaron de la voluntad del Padre. Pero hoy, en muchos contextos donde se predica el Evangelio, esa libertad ha sido reemplazada por mecanismos de control disfrazados de obediencia. Uno de los más comunes y menos cuestionados es la imposición del diezmo como una obligación incuestionable. Aunque suena piadoso, muchas veces es un instrumento de manipulación emocional que opera bajo la amenaza velada de juicio o pérdida de bendición. Y cuando la fe se convierte en herramienta de presión, se corrompe la esencia misma del reino de Dios. Jesús enfrentó directamente estas formas de manipulación. En Mateo 23:23 reprendió con firmeza a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lo que Jesús denunció no fue el acto de dar, sino la hipocresía de quienes usaban la ley como medio para aplastar conciencias mientras descuidaban los valores eternos. Los líderes religiosos de su tiempo convirtieron el acto de dar en un símbolo de pureza exterior, mientras sus corazones estaban llenos de codicia, orgullo y corrupción. El énfasis estaba en el rito, no en la verdad, en la apariencia, no en la obediencia real al Espíritu de Dios. Hoy ocurre algo similar cuando se exige el diezmo como señal de fidelidad, sin importar la motivación ni la condición espiritual del creyente. Se imponen promesas de prosperidad condicional. Si das, serás bendecido. Si no das, estarás bajo maldición. Esta enseñanza, aunque común, no tiene fundamento en la doctrina del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 9:7, Pablo instruye: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El lenguaje es claro, no se trata de dar por obligación ni por presión. La verdadera ofrenda nace del corazón renovado por el Espíritu, no del temor inculcado por el hombre. Cuando el dar se convierte en una imposición que pesa sobre el alma del creyente, ya no es una expresión de amor, sino una carga que esclaviza.
Este tipo de enseñanza crea una relación transaccional con Dios. Doy para recibir, obedezco para evitar el castigo. Pero la fe que Cristo enseñó no se basa en transacciones, sino en transformación. Efesios 2:8-9 lo declara sin margen de error. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación, la bendición y la comunión con Dios se reciben por gracia, ¿cómo es posible que se condicione a una práctica monetaria que ni siquiera está vigente en el nuevo pacto? La manipulación espiritual adopta muchas formas, y una de las más comunes es utilizar la escritura fuera de contexto para imponer conductas. Malaquías 3:8-10 ha sido repetido hasta el cansancio. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Este texto ha sido predicado una y otra vez, como si fuera un juicio eterno contra todo creyente que no diezme. Sin embargo, el contexto histórico de este pasaje es esencial. Malaquías fue dirigido a un pueblo que vivía bajo la ley mosaica, en un tiempo donde existía un templo físico, un sacerdocio levítico y un sistema teocrático nacional. Hoy, todo eso ha sido reemplazado por la iglesia viva, el sacerdocio universal de los creyentes y la gracia revelada en Jesucristo. Aplicar este pasaje como si Dios estuviera maldiciendo a los cristianos modernos por no diezmar es una distorsión grave. Es arrancar la escritura de su propósito original y usarla como herramienta de miedo. Dios no opera bajo la lógica de la coacción. Él no maldice a sus hijos por no pagar una cuota. El mensaje de Cristo es totalmente opuesto a esa visión. Juan 3:17 nos recuerda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La condenación que algunos líderes siembran en nombre del diezmo contradice directamente la obra redentora del Salvador. Además, cuando se usa la plataforma espiritual para obtener recursos a través de la manipulación, se viola la integridad del ministerio. En 2 Pedro 2:3 leemos una advertencia contundente. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro no hablaba de comerciantes comunes, sino de falsos maestros que utilizan el nombre de Dios para enriquecerse. Cuando el énfasis de un ministerio gira en torno al dinero, cuando las prédicas giran insistentemente sobre el dar, cuando se condiciona el favor de Dios al acto de entregar un porcentaje, entonces el mensaje ha sido desviado. La prioridad ya no es formar discípulos, sino generar ingresos. Y eso, espiritualmente, es un grave error. Pablo fue un ejemplo claro de cómo debe comportarse un ministro del Evangelio frente a los recursos. A pesar de tener derecho a recibir ayuda de las iglesias, en muchos casos prefirió trabajar con sus propias manos para no ser tropiezo. En 1 Corintios 9:18 declaró: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Esta actitud contrasta profundamente con el enfoque moderno de muchos líderes que no solo esperan ser sostenidos, sino que hacen del diezmo una obligación innegociable para todos los miembros, sin excepción. El apóstol prefería el sacrificio personal antes que manipular a los creyentes. Su motivación no era el ingreso, era la transformación. Otra consecuencia peligrosa de esta manipulación es el daño que produce en la conciencia del creyente. Cuando alguien no puede diezmar por razones económicas, se le hace sentir indigno, menos espiritual, apartado de la voluntad de Dios. Esta carga emocional no viene del Espíritu Santo, sino del sistema humano. En Romanos 8:1 leemos: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, al imponer el diezmo como una norma salvadora, se introduce una condenación injusta sobre quienes no pueden cumplir con esa expectativa. Y lo más trágico es que muchos se alejan de la iglesia sintiéndose fracasados espirituales, no por su pecado, sino por no haber podido cumplir con una cuota que Dios jamás exigió bajo la gracia.
El modelo del reino no es presión, es convicción. No es imposición, es revelación. El Espíritu Santo no fuerza, persuade. Él guía al corazón regenerado a actuar conforme a la verdad. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad no esclaviza, libera, no oprime, transforma. El uso del diezmo como medida de espiritualidad o como pasaporte a la bendición contradice este principio. Y lo más doloroso es que muchos lo aceptan, no porque estén convencidos, sino porque han sido condicionados. En la práctica, esta forma de enseñar el diezmo ha contribuido a la formación de una cultura de obediencia forzada, donde las personas actúan por miedo y no por fe. Y donde hay miedo, no hay amor perfecto. 1 Juan 4:18 lo afirma: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando damos motivados por el temor a perder la bendición o a ser maldecidos, no estamos operando desde el amor, sino desde el castigo. Y esa no es la voluntad de Dios para su iglesia. Toda enseñanza que promueve el diezmo como requisito absoluto, bajo amenaza de juicio, está más cerca del legalismo que de la verdad de Cristo. El legalismo siempre ha intentado imponerse sobre la gracia, porque ofrece control. La gracia libera, pero el legalismo domina. Y en muchos sistemas religiosos, la necesidad de controlar a los fieles ha encontrado en el diezmo una herramienta efectiva, pero no es la verdad lo que produce este control, es la distorsión de ella. Por eso es urgente volver a las Escrituras, no a los sistemas heredados. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas sobre generosidad, hospitalidad, cuidado mutuo y entrega sacrificial, pero nunca bajo imposición. En Hechos 4 vemos a los creyentes compartiendo lo que tenían, no por una ley, sino por amor al cuerpo de Cristo. En ninguna parte se menciona que los apóstoles exigieran el diezmo como condición para formar parte de la iglesia. La unidad del pueblo de Dios no nació de una norma financiera, sino del fuego del Espíritu que obraba en sus corazones. La iglesia de hoy está llamada a reflejar ese mismo espíritu, no el de exigencia, sino el de libertad, no el de manipulación, sino el de verdad, no el de imposición, sino el de gracia. Cualquier estructura que use la palabra de Dios para forzar a los creyentes a dar mediante presión emocional, miedo al castigo o falsas promesas de riqueza, se ha desviado del camino. Y ese desvío, por más espiritual que parezca, es un pecado contra el Evangelio de Jesucristo. La obra redentora de Jesucristo no solo transformó nuestra relación con Dios, sino que redefinió la forma en la que expresamos nuestra fe a través de nuestras acciones. Uno de los aspectos más profundamente renovados en el nuevo pacto es el principio de dar. Mientras el antiguo pacto establecía el diezmo como una norma legal sujeta a un sistema ritual y sacerdotal, el nuevo pacto introduce una dinámica completamente distinta. El dar ya no es una obligación cuantificable, sino una manifestación de la gracia que ha sido recibida. Es un reflejo del amor, no una exigencia ritual. Es libertad expresada en generosidad, no un cálculo porcentual. Este cambio no fue accidental, ni tampoco menor. Es uno de los frutos más evidentes de la vida del Espíritu en el creyente. En lugar de imponer un 10% fijo como mínimo aceptable, el Nuevo Testamento presenta un panorama donde los creyentes dan según lo que el Espíritu les impulsa, según la necesidad del cuerpo y según la disposición de sus corazones. Es por eso que resulta incongruente intentar imponer en la iglesia de hoy un modelo numérico del Antiguo Testamento, cuando la base de la economía del reino ahora se rige por la gracia y no por la ley. El apóstol Pablo abordó con claridad esta transformación en su carta a los Corintios. Al hablar sobre la colecta para los hermanos necesitados de Jerusalén, escribió: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7.
Esta frase resume de manera contundente el nuevo principio de generosidad cristiana. No hay presión, no hay porcentajes, no hay sistema levítico. Hay libertad, hay gozo, hay convicción interna. Esta nueva manera de dar no nace de la obligación, sino del agradecimiento y del deseo de participar en la obra de Dios. Y esto, lejos de disminuir la generosidad, la eleva a su máxima expresión. En el libro de los Hechos se observa el impacto real de esta nueva economía espiritual. En Hechos 4, 32, 35 se describe a la comunidad cristiana primitiva con estas palabras: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta no es una imposición doctrinal, es el fruto natural de una comunidad tocada por el Espíritu Santo. No se menciona el diezmo en esta descripción, sino una entrega total nacida del amor y de la compasión. El contraste con el modelo del antiguo pacto es evidente. En ese sistema se entregaba el diezmo para sostener el templo y a los levitas, pero más allá del diezmo obligatorio, poco se requería. En el nuevo pacto, en cambio, los creyentes daban no solo parte de sus ingresos, sino incluso propiedades completas, sin que nadie se los exigiera. Esta diferencia no puede ser ignorada. El modelo del reino ya no gira en torno a una norma matemática, sino a una generosidad vivificada por la comunión con Cristo. La razón de este cambio es teológica, no administrativa. En el Antiguo Testamento, el pueblo era guiado por una ley externa. En el Nuevo Testamento, los creyentes son guiados por el Espíritu que habita en ellos. Romanos 8:14 lo afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu no reproduce fórmulas legalistas, sino que despierta sensibilidad, discernimiento y libertad. Bajo esta guía, el dar no se convierte en una rutina impuesta, sino en un acto profético de fe, justicia y misericordia. Además, imponer el diezmo como norma para el creyente moderno no solo desconoce el modelo del Nuevo Testamento, sino que también limita la generosidad al establecer un mínimo que fácilmente se convierte en un tope. En lugar de animar a una entrega sin reservas, esa imposición restringe el corazón del creyente a cumplir con un estándar fijo, sin involucrar la sensibilidad del alma ni el clamor del espíritu. El diezmo, en ese sentido, deja de ser un principio de honra y se convierte en un muro que frena la compasión real. El ejemplo de los macedonios presentado por Pablo en 2 Corintios 8 es otro testimonio poderoso de la nueva economía de la gracia. Dice el texto: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículos 2 y 3. Este pasaje revela que, incluso en la pobreza, el Espíritu puede inspirar una generosidad que supera toda lógica humana. No estaban obligados por una ley, sino movidos por una fe viva. Y Pablo añade: no digo esto como mandamiento, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 8. No como mandamiento. Esta frase refuerza el principio fundamental. La generosidad cristiana no opera bajo la ley del deber, sino bajo el impulso del amor. Cualquier intento de revivir el diezmo como norma es una negación de esta verdad. No se trata de minimizar la importancia de dar, sino de restaurarla a su verdadera forma. Un acto libre, movido por el amor, no por la presión institucional. El modelo de Jesús también confronta esta realidad. En los evangelios jamás se registra que Cristo exigiera el diezmo a sus seguidores. A los fariseos los confrontó por su hipocresía al aferrarse al diezmo y olvidar lo esencial. A sus discípulos, en cambio, les enseñó a renunciar a todo. En Lucas 12:33 les instruyó: vended lo que poseéis y dad limosna.
Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Esto no fue una fórmula de porcentajes, sino un llamado a una vida radical de desprendimiento. El tesoro no estaba en lo que se entregaba mecánicamente, sino en lo que se entregaba con sinceridad espiritual. El verdadero dar en el reino de Dios no tiene forma de fórmula. No puede encerrarse en el 10%. Un corazón transformado por la gracia no necesita un límite impuesto. Da según la medida de su fe, de su gratitud, de su discernimiento, de su compromiso con la justicia del reino. El modelo de generosidad que Jesús inauguró no requiere supervisión legal, porque nace del interior. Volver al diezmo como sistema es, en realidad, una negación práctica de esta vida en el espíritu. No porque el porcentaje esté mal, sino porque la imposición anula la libertad. El Espíritu Santo no inspira culpa por no cumplir una cifra, sino que despierta compasión por aquel que necesita. No empuja a cumplir una tabla, sino a obedecer una convicción. En el reino de Dios, el dar es una expresión de vida, no una cuota. Todo sistema que intenta establecer una regla numérica como requisito espiritual está en conflicto con el principio de gracia. En Gálatas 5:18 se nos recuerda: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto incluye cualquier ley que busque imponerse nuevamente bajo el nombre de tradición o autoridad eclesiástica. La Iglesia no está llamada a recaudar impuestos religiosos, sino a vivir en el poder del Espíritu. La generosidad no puede ser dictada desde el púlpito, debe brotar del altar del corazón. El llamado de Cristo no fue a pagar un tributo, sino a entregar la vida entera. En Romanos 12:1, Pablo suplica: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este tipo de entrega es total, no fraccionada. Es una vida consagrada, no una cuota religiosa. El diezmo, por más antiguo que sea, no puede abarcar el alcance de este sacrificio. Cuando el dar se vuelve legalista, pierde su poder espiritual. Pero cuando nace del Espíritu, transforma no solo al que da, sino a todo el cuerpo. No es una transacción, es una comunión. No es una fórmula, es una obediencia viva. Y esa es la esencia del nuevo modelo que Cristo nos dejó. El corazón humano tiene una tendencia profunda a buscar fórmulas. Algo dentro de nosotros anhela estructuras que podamos controlar, patrones que garanticen resultados. Y en ese deseo de asegurar el favor de Dios, muchas veces hemos confundido fe con transacción, gracia con méritos, bendición con condición. Esta confusión ha dado lugar a una de las enseñanzas más peligrosas que han penetrado en el mensaje cristiano contemporáneo. La idea de que dar el diezmo garantiza la bendición divina y que no darlo atrae escasez, enfermedad o maldición. Esta creencia, aunque ampliamente difundida, no encuentra sustento en la doctrina del nuevo pacto. Más aún, se levanta como un obstáculo entre el creyente y la verdadera comprensión de la obra completa de Cristo. Cuando se enseña que el diezmo activa las bendiciones de Dios, se está proclamando que su favor es condicional, que la cruz no fue suficiente y que algo más debe añadirse para merecer la bondad del cielo. Pero ese mensaje no es el Evangelio. Es una distorsión que mezcla la gracia con la lógica del mérito. Es presentar a un Dios que da, pero solo después de recibir, como si su generosidad dependiera de nuestra obediencia financiera. La palabra de Dios es clara. Efesios 1:3 declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verbo está en pasado. No dice que nos bendecirá si cumplimos ciertas condiciones, sino que ya nos bendijo. Esta es una declaración que transforma todo. En Cristo hemos recibido ya la plenitud del favor de Dios. No es algo que compramos, es algo que se nos otorgó por gracia. Colosenses 2:10 afirma: y vosotros estáis completos en Él. No falta nada. La obediencia no es una moneda para recibir más, sino una respuesta al amor ya derramado.
La doctrina del diezmo como llave de la bendición pervierte el evangelio al reducir la relación con Dios a un sistema de intercambio. Muchos han sido enseñados a creer que si diezman serán prosperados, si no lo hacen serán castigados. Esto genera una relación basada en el temor, no en la fe. En lugar de descansar en la obra consumada de Cristo, se vive bajo la ansiedad de tener que cumplir con una cuota económica para no caer en desgracia. Pero primero Juan 4:18 lo deja claro: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si nuestra motivación para dar nace del miedo a perder la bendición, entonces no es amor lo que nos impulsa, sino temor. Y eso nos aleja del propósito divino. Cristo no enseñó un evangelio de mérito económico. Él no condicionó la misericordia de Dios a una práctica específica, sino que reveló al Padre como el dador generoso que hace salir el sol sobre justos e injustos. En Mateo 5:45, Jesús declara que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esto rompe de raíz la lógica que asocia directamente dar con recibir en términos financieros. El favor de Dios no es una recompensa a nuestras ofrendas, es una expresión de su carácter. En el relato del fariseo y el publicano en Lucas 18, Jesús muestra cómo una actitud orgullosa basada en obras externas puede alejarnos de Dios, mientras que una actitud humilde que reconoce la necesidad de misericordia es lo que atrae su atención. El fariseo decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, pero fue el publicano, que solo pedía perdón, quien fue justificado. Esto desmantela cualquier intento de usar el cumplimiento externo como palanca para mover el corazón de Dios. Lo que Él busca es un corazón quebrantado, no una hoja de cálculo espiritual. Muchos pasajes que se utilizan para justificar el diezmo como condición de bendición son tomados de forma aislada, fuera del contexto del pacto de la gracia. Malaquías 3:10 ha sido repetido como una promesa automática: traed todos los diezmos al alfolí, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero ese texto está enmarcado en un pacto distinto, dirigido a una nación específica, con un sistema de sacerdocio y templo que ya no existe. No es una promesa universal para la iglesia de Cristo. En Gálatas 3:13-14, Pablo enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta bendición no se activa por diezmar, se recibe por la fe. Cuando la iglesia reemplaza el mensaje de la cruz por fórmulas de éxito financiero, se desvía de su propósito. La generosidad no puede convertirse en superstición. No puede enseñarse que un acto económico produce automáticamente resultados espirituales. Dios no puede ser manipulado. Él da conforme a su voluntad, no conforme a una tabla contable. En Romanos 8:32 se nos recuerda: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La base de nuestra seguridad está en la entrega del Hijo, no en nuestros actos. La realidad de la vida cristiana también confronta este falso sistema de causa y efecto. Muchos creyentes fieles, generosos y entregados atraviesan tiempos de escasez, prueba o enfermedad. ¿Significa eso que no han sido obedientes? ¿Que no han dado lo suficiente? Absolutamente no. La fidelidad no se mide por la cuenta bancaria. La prueba no es ausencia de bendición. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí no se habla de diezmo, sino de perseverancia. La bendición eterna no está ligada a nuestras finanzas, sino a nuestra firmeza en la fe. El mensaje de Jesús nunca prometió comodidad a cambio de obediencia económica. Prometió cruz, persecución, renuncia. En Mateo 16:24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado no se alinea con la visión distorsionada que presenta el Evangelio como un camino hacia el éxito material garantizado por el diezmo. Seguir a Cristo es mucho más profundo que dar una parte de nuestros ingresos. Es una entrega total, incondicional, sin cálculo. Cuando se enseña que el diezmo es la llave que abre las ventanas de los cielos, se presenta una imagen reducida de la soberanía de Dios. Se hace de Él
un administrador condicionado por nuestras decisiones. Pero Dios no responde a fórmulas humanas. Él es soberano, actúa según su consejo y bendice conforme a su propósito eterno. En Romanos 9:15, el Señor declara: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esta es la naturaleza divina. No opera por mérito humano, sino por gracia soberana. El error no está en dar. El error está en condicionar la bendición al acto de dar. Dios se complace en los corazones generosos, no porque Él necesite algo, sino porque revela en nosotros su carácter. Pero la recompensa no siempre se ve en términos materiales. En Filipenses 4:19, Pablo asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión viene de la riqueza de su gloria, no de la aritmética de nuestros aportes. Cuando comprendemos esto, algo se libera en nuestro interior, porque la verdadera bendición no es la acumulación de bienes, sino la presencia de Dios. El Salmo 23:1 lo declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No porque yo dé, sino porque Él es. Su cuidado no se basa en mis aportes, sino en su fidelidad. La teología que asocia el diezmo a la prosperidad es una trampa sutil que apela al deseo humano de asegurar su futuro. Pero en lugar de confiar en la provisión diaria del Padre, lleva al creyente a depender de fórmulas religiosas. Y cuando la bendición no llega como se prometió, surgen la culpa, la frustración y la duda. Esto revela que nunca hubo una verdadera fe en la gracia, sino una expectativa basada en una interpretación errada. La fe no manipula a Dios. La fe descansa en Él, incluso cuando no entiende su proceso. Volver al Evangelio puro significa abandonar toda fórmula que pretenda comprar el favor divino. Significa recordar que la cruz fue suficiente, que el amor de Dios es incondicional, que la obediencia nace del amor, no del interés. Significa enseñar que somos hijos, no inversionistas. Que damos, sí, pero no para recibir, sino porque ya recibimos todo en Cristo. Porque lo que Él nos dio no se compara con ningún retorno terrenal. Ese es el mensaje que la iglesia necesita redescubrir. Un mensaje libre de manipulación, libre de cálculo, lleno de verdad, donde la generosidad es un fruto del Espíritu, no una estrategia para conseguir bendición, donde el dar es adoración, no negociación, donde la confianza está en el pastor, no en el porcentaje. La corrupción espiritual rara vez se manifiesta de manera evidente. Suele esconderse bajo capas de autoridad religiosa, de palabras bien escogidas, de estructuras aparentemente legítimas. Por eso, uno de los errores más peligrosos que enfrenta el pueblo de Dios no es el pecado evidente, sino la distorsión sutil de lo sagrado. Y cuando el diezmo se convierte en el pilar financiero de sistemas alejados del corazón de Cristo, deja de ser una práctica inocente y se transforma en un canal que sostiene estructuras contrarias al reino de Dios. La gravedad de este hecho no puede minimizarse cuando el dar se convierte en un medio para perpetuar el abuso espiritual, la injusticia y el engaño. Entonces se ha cruzado una línea que el Evangelio no permite. La historia bíblica está marcada por momentos en los que los líderes religiosos, encargados de guiar al pueblo en santidad, desviaron su propósito para enriquecerse, manipular o mantener el control. En Ezequiel 34, Dios se dirige con severidad a los pastores de Israel. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Esta denuncia profética expone con crudeza la corrupción de aquellos que, en lugar de servir al pueblo, lo explotaban para su propio beneficio. Aunque el contexto es antiguo, la advertencia sigue vigente. Hoy en día existen contextos religiosos donde el diezmo es exigido con insistencia, pero los frutos de esa entrega no reflejan justicia, misericordia ni verdad.
Se construyen templos imponentes, mientras los necesitados del pueblo permanecen sin ayuda. Se invierten millones en imagen, publicidad y lujos, mientras las viudas y huérfanos apenas reciben atención. Esta contradicción no es solo un problema ético, es una traición a la esencia del Evangelio. Porque cuando los recursos que deben usarse para extender el reino son utilizados para engrandecer estructuras humanas, se está pervirtiendo el propósito divino. Jesús no fue indiferente ante estas distorsiones. En Mateo 21, al entrar al templo, encontró que los cambistas habían convertido la casa de oración en un centro de comercio. Su reacción fue inmediata. Volcó las mesas y los expulsó con fuerza, diciendo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta escena no es simbólica, es una denuncia directa contra la utilización del espacio sagrado para fines egoístas. Y si eso ocurrió entonces en el templo de Jerusalén, ¿cuánto más se aplica hoy, cuando los fondos sagrados del pueblo de Dios se usan para alimentar estructuras que se parecen más a empresas que a iglesias? El problema no está en la administración de recursos como tal. La Escritura respalda la buena mayordomía, la organización y el cuidado por los bienes. Pero el problema surge cuando esos recursos son mal utilizados, ocultos o manipulados bajo un discurso espiritual. Cuando el diezmo se presenta como una obligación santa, pero luego se emplea para enriquecer a unos pocos o para sustentar estilos de vida opulentos en nombre de la fe, entonces se ha cruzado un umbral peligroso. Porque lo que se entrega con sacrificio en obediencia a Dios termina siendo usado para fines completamente opuestos al espíritu del Evangelio. En el Nuevo Testamento no vemos a los apóstoles acumulando riquezas, construyendo monumentos personales, ni imponiendo sistemas económicos obligatorios. Pedro y Juan, al encontrarse con el cojo en la puerta del templo, dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hechos 3:6. Esta frase no solo revela una circunstancia, revela una actitud. El enfoque de la iglesia primitiva no estaba en acumular bienes, sino en liberar personas. No buscaban sostener instituciones, sino extender el reino. Y lo hacían con transparencia, con entrega y sin imponer cargas económicas como requisito de fidelidad. Pablo, al escribir a los Corintios, fue cuidadoso al tratar el tema de las ofrendas. En 2 Corintios 8 y 9, se aprecia su celo por la transparencia, su preocupación por no ser tropiezo y su deseo de que toda generosidad fuera fruto de una convicción interior. En ningún momento exigió diezmos como norma. Tampoco se apropió de los recursos para su beneficio. Al contrario, en varias ocasiones trabajó con sus manos para no ser carga para nadie. Su ejemplo es un contraste evidente con la práctica actual de muchos que imponen el diezmo como una obligación indiscutible, mientras llevan vidas de lujo no sustentadas por el servicio, sino por la contribución constante de los fieles. La gravedad de este abuso va más allá de lo económico. Afecta la fe del creyente, porque cuando alguien da con sinceridad, creyendo que está honrando a Dios, pero luego descubre que su ofrenda sostiene estructuras corruptas, el daño espiritual es profundo. Se genera desilusión, amargura y en muchos casos una distancia con Dios que no fue causada por el pecado del creyente, sino por la injusticia del sistema. Isaías 1, 13, 15 registra una reprensión severa de parte de Dios hacia el pueblo que seguía ofreciendo sacrificios mientras vivía en injusticia. No traigáis más vana ofrenda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La ofrenda, cuando se mezcla con corrupción, deja de ser aceptable. Por eso enseñar el diezmo como un deber incuestionable, sin asegurar la integridad de su uso, es irresponsable. Porque no solo se está exigiendo una práctica que ya no es parte del nuevo pacto, sino que además se está haciendo sin rendir cuentas, sin dar transparencia,
sin honrar el principio de justicia. Y cuando el liderazgo se beneficia desproporcionadamente de lo que el pueblo da con esfuerzo, se está repitiendo el pecado de los pastores de Israel, denunciados por Ezequiel, aquellos que comían la grosura mientras el rebaño moría de hambre. La respuesta no es dejar de dar. El reino de Dios se sostiene con generosidad, con entrega, con recursos puestos al servicio de los demás. Pero esa entrega no puede estar basada en el miedo, ni debe alimentar sistemas que no reflejan a Cristo. Por eso, el dar debe ser guiado por el Espíritu, no por una norma humana. Y los líderes que administran esos recursos deben hacerlo con temor de Dios, sabiendo que serán juzgados no solo por lo que enseñaron, sino por lo que hicieron con cada talento recibido. La iglesia está llamada a ser luz, sal, verdad. Su economía debe reflejar pureza, servicio y justicia. El que administra fondos debe hacerlo con integridad. El que predica debe hacerlo sin interés personal. Y el que da debe hacerlo sabiendo que su entrega no sostiene hombres, sino la obra del reino. Cuando el diezmo se convierte en el alimento de estructuras corruptas, no solo pierde su propósito, sino que se convierte en una herramienta del enemigo para dañar, dividir y robar la esperanza de los sencillos. Dios no está buscando porcentajes, nunca lo estuvo. Lo que Él demanda no es una parte de lo que tenemos, sino la totalidad de lo que somos. Mientras el sistema del diezmo pone el foco en una fracción, el llamado de Cristo es a una entrega completa. El error de reducir la fidelidad a un 10% radica en que desvía la atención del verdadero sacrificio que Dios espera: la vida rendida, el corazón quebrantado, la obediencia diaria en cada área del ser. Y cuando el cristiano pone su confianza en una práctica externa, corre el riesgo de olvidar que el verdadero altar, donde Dios espera una ofrenda, es el propio cuerpo y alma del creyente. Romanos 12:1 lo dice sin rodeos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la ofrenda que transforma, que toca el cielo, que expresa la esencia del Evangelio. No se trata de dar algo, sino de darnos por completo. Cuando una persona consagra su vida a Dios, su manera de hablar, de trabajar, de servir, de relacionarse y sí también de administrar sus recursos, se alinea con la voluntad del reino. Pero todo fluye desde una entrega interna, no desde una imposición externa. El error de centrar la espiritualidad en una cifra específica es que se corre el riesgo de convertir la vida cristiana en una ecuación. Pero Dios no es un contador que evalúa porcentajes, es un padre que examina los corazones. Jesús observaba a los que daban en el templo, y mientras muchos entregaban grandes cantidades, fue una viuda quien llamó su atención. No por lo que dio, sino por lo que significaba lo que dio. En Marcos 12:44, Él lo dejó claro: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No se trataba de una norma, sino de una expresión total de confianza. Cuando el creyente entiende esto, su manera de vivir cambia por completo. Ya no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto puede rendir. Su generosidad no es medida por fórmulas, sino por el fuego del Espíritu en su interior. La pregunta deja de ser ¿es suficiente con el diezmo? Y pasa a ser ¿estoy viviendo rendido ante Él en cada decisión, cada relación, cada pensamiento? Porque quien entrega su vida por completo, naturalmente vivirá de forma generosa. No solo con dinero, sino con tiempo, servicio, compasión, perdón, intercesión. Y eso no lo puede producir una ley, solo lo puede provocar el amor. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo recuerda una verdad poderosa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta afirmación no deja espacio para dualidades. Si pertenecemos a Dios, todo lo que somos y tenemos también le pertenece. El dar deja de ser una obligación
y se convierte en un privilegio. Pero más allá de lo económico, el llamado es a la totalidad, no a una fracción, sino a una entrega radical y diaria. Ese es el verdadero sacrificio, no el que se limita a lo monetario, sino el que nace de una vida que ya no se pertenece a sí misma, una vida que vive para agradar al Padre en todo. Porque Dios no necesita tu dinero, Él quiere tu corazón, y cuando lo tiene, lo demás viene por añadidura. Lo más peligroso de una enseñanza equivocada no es solo su contenido, sino lo que produce en el alma de quien la abraza. Cuando se enseña que el diezmo es la medida de la fidelidad, cuando se afirma que solo a través de él se accede a la bendición, se forma un tipo de creyente que vive más pendiente de la norma que del rostro de Dios. Y eso es grave, porque el Evangelio no vino a formar religiosos, sino hijos. No vino a levantar templos de piedra, sino altares vivos que ardan con devoción real. Dios nunca quiso que su pueblo caminara dependiendo de cuotas. Él anhela que sus hijos caminen dependiendo de su voz. Y ese es el gran problema que ha generado este sistema del diezmo como ley vigente. Ha silenciado la dirección del Espíritu. En lugar de formar creyentes sensibles a la guía divina, se ha formado una generación que obedece por temor, no por amor. Y cuando el temor reemplaza al amor, la adoración pierde su pureza. No se trata de cuánto das, se trata de si escuchas. Porque donde hay oído afinado al Espíritu, siempre habrá generosidad, no una generosidad basada en tablas, sino en revelación. Y es ahí donde la verdadera iglesia se activa. No cuando todos cumplen una cuota, sino cuando todos son gobernados por la voz del Espíritu. Cuando la dirección de Dios guía el dar, el servir, el ayudar, el sostener. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad no para hacer menos, sino para vivir más profundamente conectados a su propósito. Hoy Dios está llamando a una iglesia que no viva por fórmulas heredadas, sino por convicciones encendidas. Una iglesia que deje atrás las repeticiones sin vida y se atreva a caminar en obediencia fresca. No una obediencia por presión, sino por amor, porque el que ama da más de lo que le piden. Pero no da desde el miedo, da desde la libertad. Y esa libertad no se logra con sistemas, se logra con intimidad. La verdadera fidelidad no se mide por lo que entregas en un sobre. Se mide por lo que tu corazón decide cada día cuando nadie te está mirando. El mayor acto de entrega no es el económico, es el rendirse a la voluntad de Dios cuando cuesta, cuando duele, cuando implica soltar lo que pensábamos que era correcto. Y si hoy Dios está quitando estructuras que parecían intocables, es porque está preparando una iglesia que no dependa de métodos, sino de presencia, que no se sostenga en porcentajes, sino en comunión. Él no quiere tu dinero antes que tu oído. Él no necesita tu cálculo, necesita tu corazón. El reino no se sostiene por regla, se sostiene por fuego, y ese fuego no lo enciende una ley, lo enciende una vida rendida. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad?